Hola, ¿cómo están todos? Me alegra otra vez encontrarme con ustedes, de verdad, con este grupo que ha decidido seguir a Cristo como realmente Él lo pide. Nosotros poder entregarle todo a Él, sentirnos tan enamorados, tan atraídos por Él, que estemos dispuestos a entregarle completamente nuestras vidas. Él ya entregó su vida por nosotros y nos compró con su sangre. Cuando aceptamos seguirlo, le pertenecemos a Él. Entonces es ir entregándonos cada vez más, pudiendo experimentarlo a Él, vivir la vida de Jesús, que la vida de resurrección sea manifestada en cada uno de nosotros, que Cristo vive en nosotros y que ya no vivamos nosotros. Esto es lo que estamos buscando. Esto es de lo que andamos detrás y por eso es que estamos juntos aquí, porque Dios ha puesto en ustedes y en mí ese mismo sentir, ese mismo propósito, que seamos uno con Cristo, uno con Él. Y eso fue lo que Jesús oró. Jesús oró y dijo que fuéramos uno, así como Él es uno con el Padre, que nosotros fuéramos uno con Él. Esa fue la oración de Cristo. Cristo en nosotros, el Padre en Cristo. Así somos uno. No es caminar uno al lado del otro. No, es ser uno con Él. Eh, Como el ejemplo que ponía Jesús de la vid y la rama, que si no estamos conectados con la rama, nos secamos. Debemos permanecer en Él. Permanecer en Él es ser uno con Él. Ya no es Diego y Jesús, es uno. Jesús, Diego, el Padre y el Espíritu Santo, somos uno. Esa unidad, esa fue la oración que hizo Jesús. Y es de eso, de lo que nosotros andamos detrás. Es eso lo que anhelamos. Eso es lo que oramos a Dios y le pedimos, Señor, hágase uno con nosotros. Que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Es esta unidad, ser uno con Él. Así los pensamientos de Él van a ser nuestros pensamientos. Nuestros anhelos van a ser sus anhelos. Nuestras acciones van a ser lo que Él quiere que hagamos. Es eso lo que va a pasar. No es como Dios por un lado y yo por el otro, no. No es al lado, es uno con Él. Es eso. Es experimentar la vida del Señor Jesucristo en nosotros, que sea manifestada en nosotros. Cuando uno decide esto, entrega su voluntad para que sea la voluntad de Él. En el Padre Nuestro, uno ora allí y le dice, Señor, hágase tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, también en la tierra. Y ese hágase su voluntad es desprendernos de la voluntad de nosotros, que no es fácil, pero no se trata de hacer lo que a uno le gusta, sino hacer la voluntad del Padre. A veces puede que no nos guste mucho, pero es hacer la voluntad del Padre. Jesús cuando vino aquí a la tierra, Él dijo que Él no buscaba hacer su voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Era la voluntad del Padre, la que Él quería. Y en nosotros también, que se haga su voluntad. Tenemos que ir entregando nuestra voluntad. Padre, te entregamos nuestra voluntad. Pon en nosotros el querer como el hacer. Que se haga tu voluntad en nosotros. No importa si nos gusta o no, pero la recibimos. Queremos caminar en el centro de tu voluntad. Cuando Jesús se encontró con la samaritana, Él se quedó luego allí conversando con ella. Cuando ella fue y volvió, después de que ella le dijo, creo que tú eres profeta, ¿sí? Eh, ¿Acaso eres tú el que habría de venir? Entonces cuando ella volvió, o cuando él estaba con ella, los apóstoles le preguntaron a él por qué iban a conseguir de comer, que qué iba a comer. Y Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, es hacer la voluntad.
voluntad de mi Padre. Esa es mi comida. Con eso yo me siento bien, con eso me siento satisfecho, con eso me siento lleno. Hacer la voluntad del que me envió. Y uno debe ir detrás de eso. Yo estoy detrás de eso. Estoy diciéndole al Señor que en todos los aspectos se haga su voluntad. Como decía el rey David por allá en el Salmo 40, que le agrada hacer su voluntad. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Que nosotros podamos agradar en eso. Y como les decía antes, no importa si a ti te gusta o no, pero seguramente terminará agradándonos porque es la voluntad de Dios y Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero tendremos que renunciar a muchas cosas. Tendremos que llevar una vida de santidad. Tenemos que llevar una vida libre del pecado. Tenemos que decirle al Señor que santifique nuestra mente. Debemos cuidarnos de lo que hablamos, de lo que opinamos, de lo que decimos, de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que leemos. Es cuidar en santidad el templo del Espíritu Santo. Eso es hacer la voluntad del Padre. Y cuando tú le entregas todo a Él, pues le estás entregando también tu voluntad y creamos que todo lo que nos pasa, lo cual es real, pero digo, creámoslo para poder vivir según esto, que estamos dentro de la voluntad de Dios y el Padre se agrada. María también le dijo que se hiciera su voluntad. Y cuando María dijo que el ángel le anunció que iba a ser madre de Jesús, hágase tu voluntad, pasó lo que pasó. María se convirtió en la madre de Jesús. Cuando Pablo, que perseguía a los cristianos, cayó, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Entregó todo para que se hiciera la voluntad de Dios. Es eso en lo que nosotros tenemos que caminar, en hacer la voluntad de Dios. Jesús cuando llegó allá al monte de los olivos, que estaba acompañado de los apóstoles, él fue, una vez oró y le dijo al Padre, si quieres, retira de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Esa copa amarga que él iba a beber, esa crucifixión que él iba a beber. Pero a él le importaba más que se hiciera la voluntad de Dios. No importa que tuviera que pasar por allí. Y fue una vez, y fue otra vez, 3 veces fue. Pero que se hiciera la voluntad de Dios. Entonces, digámosle al Señor que nos ayude con el poder de su Espíritu Santo, porque nosotros no podemos. Y vámosle allí, apuntémosle allí, oremos por eso. Señor, que se haga tu voluntad en nosotros, que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Señor, pon en mí el querer como el hacer, Señor. Yo te entrego todo, todas mis cosas, que yo pueda vivir esa realidad, que lo que me está pasando es porque tú quieres que me pase, ¿sí? Si me dieron el negocio bien, y si no me lo dieron bien, pero no estoy angustiado por una cosa. Ay, ¿será que sí? ¿Será que no? No, no nos angustiemos por eso. Dios nos ama. Él es un papá. Él es nuestro Padre celestial. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Digámosle que aumente nuestra fe y que nosotros podamos caminar allí. Verás qué descanso se siente. Es entrar al lugar de su reposo. Ay, Señor, tú tienes todo controlado y todo lo que me pasa es para bien. Así en ese instante yo no lo vea, pero yo lo creo, Señor. Ayúdame a estar en el centro de tu voluntad. Oremos eso y busquemos eso, que se haga la voluntad de Dios en nosotros y no la de nosotros, y entreguémosle nuestra vida. Señor, te entregamos nuestra vida completamente para que se haga tu voluntad, para que se cumpla tu propósito en nosotros. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Yo te doy gracias, Señor, porque pones en nosotros el querer hacer tu voluntad,
Queremos hacer tu voluntad, Señor. Pon esto en nosotros, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Danos una doble porción de tu Espíritu que nos enseñe a caminar en tu voluntad, que podamos agradarte, Señor, y que realmente se haga tu voluntad, que nosotros vamos entregando nuestra voluntad y que sea tu voluntad la que se haga en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, porque nos cuesta trabajo. Ayúdanos, Señor, para que sí haga tu voluntad. Guíanos, Espíritu Santo, por ese camino en el centro de la voluntad del Señor. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Nos vemos en el próximo programa. Chao.